as the language becomes a little bit more sophisticated and collected, we'll see that. And I agree with that. That first one was my language, but this is better language, actually. Challenging, ultimately, it gives it is what we're doing. As we said in our talks, many of us, I think, the dead are not dead. The dead continue to exist with us. There is no dead, right? And maybe we can say that somehow in what we're going to say. But I don't have a problem with legacy and heritage because we continue to live with our ancestors, yeah? And it's a legacy, what they gave us makes us alive, and that we have to go forward with it, which is why I had my suggestion, which sort of has that in it. And that I think that Lynn and Glennis's proposition is very good in one sense, because it's, for me, a little bit more academic and outside, and mine is a little bit more inside. So I think that maybe if we combine them, we might come out with something interesting. But I'm not afraid of legacy and heritage, and I don't think I think challenging the myth of extinction, I would not take out extinction, because it's very important that we're challenging that myth, the myth of extinction. Our indigenous heritage continues to live within us, within our communities, our practices, our continuity, our evolution. Taino ethnicity extends throughout the Americas, its roots inspiring our peoples in our languages, our identities, visions, aesthetics, and much more. Primero que nosotros aceptemos ya que como guía los 5 elementos que se establecieron ayer, que los vamos a repetir, son el concepto de sobrevivencia, el segundo es el de autoconocimiento, sobrevivencia, autoconocimiento, entonces autorreconocimiento, entonces integración, que fue enmendado porque originalmente era convergencia y integración. Nuevamente se voy a pedir que elaboren un poquito más sobre la idea, porque creo que Sí, por eso. Entonces, número 3, la pertinencia del proyecto. Y uno que al final surgió de Vega, ¿verdad? El de la pertenencia también, para cada pueblo. Entonces, la segunda propuesta mía era los efectos de que todo lo que hablemos aquí hoy no sea final, que sea una cosa de exploración, de acercamiento, de inquietudes, porque realmente nosotros tenemos que crear pues un marco teórico y conceptual. Entonces eso pues es complejo, porque nosotros pues tenemos que trabajar con el lenguaje, y en el lenguaje pues cada palabra, cada concepto puede significar distintas cosas, y hay distintos niveles del entendimiento de lo que son esos conceptos. Inclusive nosotros podemos, pero tomando conciencia de lo que estamos haciendo, usando un vocabulario y un lenguaje para el público que pues, común, lo que dicen en España la gente de a pie, pero también pues tener unos documentos y una declaración de principio que no sea rebuscada, pero que también cumpla con unas exigencias académicas. Y como se van a manejar pues muchos conceptos, porque aquí hay muchos conceptos, porque una cosa son los conceptos centrales de la declaración de principio, pero al realizarla pues empiezan a surgir nuevos conceptos. Entonces tiene que haber una armonía entre esos conceptos. Por otro lado, pues la segunda propuesta era a los efectos o digamos ya la tercera, de que nosotros podamos reflexionar durante todo este tiempo y el año que viene, pues ya traer todos. En esa declaración de principio también está como guía la meta del proyecto. Pero entonces también al interior nosotros tenemos que hacer una síntesis
de los resultados de las investigaciones de estos dos primeros encuentros de interdisciplinario de la información y inclusive hacer pues el inventario de las diversas formas de sobrevivencia. A mí me parece que en algunos temas hay unos conceptos que no son contradictorios, porque se pueden usar para distintas etapas de lo que fue la sobrevivencia indígena. Inclusive para efectos de la Real Academia Española, ni siquiera define ese concepto. Nosotros usamos a veces la supervivencia, pero no define lo que es la sobrevivencia. Entonces, cuando uno busca lo que es supervivencia, la Real Academia Española te dice que es todo aquello que sobrevive a un acontecimiento, a algo que fue extraordinario, que impactó. O sea que cuando nosotros decimos los sobrevivientes, son una cosa fuerte de los que quedaron después de pasar ese proceso. Entonces, de acuerdo a la investigación histórica que yo he realizado en estos 40 años, ya yo he llegado a la conclusión una y otra vez, por más que examino, que ese momento crucial que impactó fue el periodo ese en que termina el primer ciclo minero, el periodo en que terminan las encomiendas, el periodo en que se le da la libertad al indio, porque coinciden aproximadamente entre 1540 y 1550. Entonces, esa fecha es clave para establecer lo que sobrevive después de ese cataclismo. Y en ese marco teórico, pues es importante porque la historia oficial de los distintos pueblos del Caribe y sobre todo los de la lengua española establecen que los indios fueron exterminados o desaparecieron de la faz de la tierra a mediados del siglo XVI. O sea que la historia oficial está desde el punto de vista de establecer unas cronologías paralelas de los procesos históricos, está relacionado directamente con esos tres sucesos que yo le mencioné. O sea que se pueden medir a nivel de nuestra historiografía cubana, de nuestra historiografía dominicana, etc. De modo que, como esto es un asunto bien complejo, pues podemos ir explorando, mencionando, intercambiando información y luego, pues el año que viene, darnos a la tarea, porque es posible que en el mismo proceso de trabajo, pues nosotros estemos en unas condiciones de ir enmendando para que esa declaración de principio pues vaya al final. El otro punto importante es no solamente establecer una correlación entre las distintas sobrevivencias a nivel del Caribe, sino que nosotros podamos también definir el proceso histórico que surgió a nivel macro, no viéndolo en el contexto de cada isla. O sea, que esté puesto en esa declaración de principio. Y finalmente, pues, porque la declaración de principio pues tiene una estructura. Entonces ahí ustedes pues tienen que hacer, por ejemplo, en la primera parte, de dónde surgió esto, cuándo fue el proceso en que empezó, quiénes fueron los de la idea, todo esto. Y al final, pues, entrar en la parte museográfica, en la parte del museo. Y ahí viene otro concepto que quisiera, ¿verdad? Otra idea que quiero traer es que tiene que haber una armonía entre la declaración de principio y lo que nosotros vamos a exponer al pueblo. Integración es lo próximo que vamos a hacer. Integrarlo todo en un proyecto, ¿verdad? Y la cuarta y la quinta, que son pertinencia y pertinencia, son la justificación de lo que estamos haciendo. Porque eso es importante y porque es importante, aunque no nos perteneciera, y es importante también porque nos pertenece, ¿no? Está el mito de la extinción, pero hay muchas cosas, muchas ideas erróneas que amamantan ese mito, ¿no? Que tenemos que desempaquetar todo eso a raíz de lo que estamos haciendo. Pero el mito más grande que nosotros hemos cruzado es que este tema nos va a llevar al divisionismo. Y yo creo que el reto nuestro es que este tema, lo taíno,
lo fundacional de nuestras nacionalidades. Es todo lo contrario. Ahí puede haber un gran diálogo entre todos, porque todos tenemos de taíno en nuestras islas grandes, ¿no? Aparte del hecho de que hay grupos, hay yucayeques, hay agrupaciones, hay pueblos como el pueblo Garífuna que tienen base en tierra, en reservación, en idea única de su pueblo, de su lugar, y eso se mantiene también. No queremos negar eso, ¿no? Porque eso existe muy fuerte, pero al nivel de nuestras islas tan transculturadas necesitamos ver lo taíno a un nivel fundacional también, que es lo que nos puede unir, porque es nuestro amor a la tierra, nuestro amor a Matria, ¿no? Entonces, eso es parte de esa justificación que estamos haciendo, por qué ideológicamente esto es tan importante. Un abogado en los años 30 que se llama Americanizing the White Man. Entonces el concepto no es exacto lo mismo, pero es decir, esa integración, ¿es una integración hacia el occidente o es una integración hacia el continente, hacia lo nuestro? Entonces todo eso, la gran diferencia es en qué dirección va la integración. Y América como tierra, como pueblo, como cultura fundacional, por no decir solamente el Caribe o Cuba, recibe. Y como siempre estamos hablando de la historia del agresor, no hablamos de la resistencia supuestamente pasiva de el elemento que recibe. Y si vemos también el elemento que recibe en el mundo biológico es la mujer, es la madre. Entonces, y de esa fecundidad, da algo nuevo al mundo. Y sigo con esa metáfora del trabajo de Cruzado y el trabajo que no está aquí ahora de García Goico con la cuestión de del útero fecundado y de lo que es de la abuela taína. Nuestra abuela es esa. Tenemos que aceptar que esa es la matria, no patria, matria, ¿no? Entonces, por eso es grande, porque todas las Américas tienen ese poder receptivo, esa idea, ¿no? Entonces, por eso la ideología no se estanca en ser taíno o no taíno. Esta ideología no se estanca, tiene gran profundidad y puede extenderse a lo que Martí llamó la patria grande, ¿no? Nuestra América, ¿no? Eso hemos elegido dar a nuestra nación la palabra taína de Haití. Entonces es decir que nuestros antiguos han hecho la decisión de unirnos, primeros pueblos, poblaciones, con nosotros desplazados de África. Y para nosotros es un acto fundamental de todas las Américas y del mundo, una declaración de afro-indigeneidad. We should avoid getting hung up on terminologies and on words, and more start looking at meanings from the lived perspective, so that for myself as an Afro-Indigenous person, that is my reality. And it's almost even difficult to explain, because that is life. No, it's like asking somebody to describe me when I think I can describe myself fairly well. So I think that the issue here is since we are a minority, this is what happens. Once you're a minority, then the majority define you, unfortunately. And I think that this could be an opportunity to change that dynamic as much as possible, and to be able to say, well, look, being Afro-Indigenous is a natural thing, and this is what it is.
And in that case, you could use the Garifuna as only one extreme of the spectrum, which is alive, and not necessarily an artifact, but a living system. Now, if you're going to be using the Garifuna, well, the Garifuna is only one, as I said, one extreme. There are different kinds of mixing and blending with Afro-indigeneity, between the Afro and the indigenous, and so that we could, the Afro-indigenous people, could then take this opportunity to identify what has been happening with us over a period of time. I wanted to support the statement. I think, again, it comes back to what we were talking about yesterday, that the whole idea, many of these concepts have not been, the definitions have not been broadly defined or accepted. They're more like working definitions, and we have to allow for that change to keep happening. What I wanted to express, though, when people are speaking about these divisions and bringing up this polemic of, oh, you're trying to divide between races, they're not looking at it the way my ancestors were looking at it. Because when peoples arrived to the shores of the Caribbean, our ancestors did not see color the same way that we look at color today. And they accepted all peoples in their communities, whether they were quote unquote black or quote unquote white, these terminologies that we use today. But they were not looking at it in that way. They were looking at it as resources, people enhancing the community, new trading partners. That was the way our ancestors were looking at it. They were not looking at it with color. So why are we going to apply the modern conception of race and ideology onto a philosophy that doesn't have anything to do with that? So the question is not really how do we incorporate the indigenous and mestizo experience, because that was already happening. Taino people were already in a process of mestizaje from the arcaicos and all of that. That we know that in that we could see it in the linguistics, we could see it in the genetics, and we know that our people were mixing over thousands and thousands of years. So that process was something that we already knew about, and that was just a part of life. It wasn't defined. The same way that they accepted the Ciguayo into the communities, and those people were Tainoized through culture, by giving them the Mayahuacan, by giving them the songs, by giving them things that they didn't have, right? So how to incorporate is just really to tell the story. It's not really a question of how to incorporate it. If you just tell the story, people will see how these communities were integrated, how they were separated, how we were pitted against each other, right, through these categorizations of racial categories, and how becoming whiter might have been a way to escape, or linking with the Spaniards in one way might have been a way to save your particular family or your particular tribal group at the expense of others, which happened. We see that, which is why the chiefdom system broke down. Because many of the chiefs incorporated they became the workers for the patrones, and they lost it in the estimation of the people, So I just see that as if we just tell the story and show the story, show how the cultures have evolved, show what's happening in Haiti, show what's happening in all the islands. I mean, I thought one of the most beautiful slides we saw was the voodoo altar, showing all these different elements of everything, right? From everything there to at the base was these Taino artifacts, right? That are not artifacts. They're part of the living tradition, right? It's part of the living and speaking tradition. So this is the way, if we just keep showing that and highlighting ways that we come together and fuse without aggression, right? Ways that we've been able to synthesize without aggression, which is part of the Taino philosophy. Are there people, we know well, those folks who have, Puerto Ricans who have not accepted this idea. They said it's a myth, it's a new myth that's being reinvented, it's a lie, it's an attempt to deny being black, okay?
And that's not what we're talking about here, right? That's not what we're talking about. But there are people who are going to very vehemently take it, because this is personal. This is something that you can't talk to somebody's head. You can't show them the evidence because it's not going to go in. People have their own personal traumas about these issues. You know, how do we portray? What I'm meaning here is like incorporating in some sort of natural, organic way, such as the reality was and is. How do we say this with such compelling poetics, with such substantial research and documentation, that you can't deny this? Now, if you accept it or not accept it, that's up to you, but you can't deny the evidence that's here. I agree with you know, you have genetic evidence, you have the other evidence that we have, but also to take it back to the beginning. I mean, to say that fundamentally our people didn't, that this question wasn't part of their worldview, you know, at that time. And what we're showing is that worldview, at least amongst some of the people that I know, is continuing today, right? That worldview continues. It's not a question of color or this and that. It's a question of identity. It's a question of culture. It's a question of self-determination, right? So I think it's also a question of continuity. That thing about why people, there are some people who don't believe it, right? It's because they think, oh yeah, they disappear, right? And now we have these Puerto Ricans who have a problem of identity, and they decide they are Taínos. You know, I think the compelling story will be to show the survival, not so much at the present, but a long time. So we have to show evidence that Indians existed in 1600, in 1700, in 1800, so that we show that there's a continuity, right? And that becomes more believable to say that currently there still are indigenous elements. Con respecto a este tema, y específicamente con respecto a los taínos, hay un antes y un después. Es decir, antes teníamos las crónicas, los escritos de viajeros, pero básicamente las crónicas. Pero real y efectivamente creo, y no equivocarme, quienes son los pioneros en reconstruir el mundo taíno a través de la arqueología son ustedes mismos. O sea, el Smithsonian, cuando hacen las grandes expediciones y hacen todas las excavaciones y escriben todos los libros respecto a toda la arqueología taína, y por ahí se deriva los modos de vida, etcétera, etcétera, y pueden hacer una descripción. Es decir, ustedes son los pioneros y tienen todas esas fuentes aquí. Igual hay tanta evidencia existente que poniéndola junta y mostrándola, yo creo que es el mejor método de explicar las cosas, o sea, todas las evidencias. Y hay tantos trabajos de arqueología, de etnografía, que abordan el tema, que no en vano sería bueno hacer como una compilación de todo esto, porque es una manera de decir, esto ha estado presente en la manera de los investigadores, de los académicos, de las personas interesadas en develar esto. ¿Cuántas exposiciones taínas se han hecho a través de la historia, ¿no? Es una forma de decir, están presentes, por alguna razón ¿no? Es decir, yo creo que hay demasiada evidencia para mostrar que este proyecto tiene pie y cabeza, ¿no?